con la participación de Julio César Guillén Bonifaz. Él se registró como ciudadano independiente, es abogado egresado de la Universidad del Valle de México, experto en justicia, seguridad pública y derechos humanos y miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología. Es especialista en el acceso a la justicia para víctimas, en la investigación del delito con perspectiva de género y en análisis forense de procesos penales con perspectiva criminal. Es consultor externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, en el marco del Programa del Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. En lo internacional, tuvo a su cargo la elaboración del Plan de Acción Nacional de El Salvador, derivado de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325, coordinó los trabajos del estudio jurimétrico del nivel de cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relacionado con las políticas públicas de protección integral en materia de niñez y adolescencia de Guatemala para UNICEF, y asesoró y desarrolló el estado del arte de la prevención, investigación, sanción y reparación del feminicidio en América Latina, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, asesor jurídico de la víctima para la recomendación 22/17 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha participado desde la sociedad civil en equipos de trabajo sobre proyectos de iniciativas de ley general para prevenir, sancionar los delitos en materia de secuestro, también la relativa a trata de personas y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha publicado Conociendo la nueva ley de trata de personas y es coautor de la redefinición del concepto de seguridad pública en la Constitución mexicana y la evolución de la jurisprudencia en la materia. También otra obra publicada es la de Situación del acceso a la justicia en casos de abuso sexual infantil en el Estado de México. Le damos la bienvenida a Julio César Guillén Bonifaz por su participación y tiene la palabra por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, diputada, diputadas, diputados, muchísimas gracias. Y aquí a la Cámara de Diputados, sobre todo a esta Comisión de Justicia, por abrirnos las puertas para poder expresar nuestras opiniones y preocupaciones sobre esta iniciativa de ley orgánica de la nueva Fiscalía. Bueno, creo que, como se ha dicho durante la mañana, no solo es un cambio de nombre, necesitamos un cambio sustancial. Y el primer elemento que podríamos traer a la mesa es si se han documentado a lo largo de estos, desde el 2016, ¿verdad? Que teníamos, desde el 2008, las experiencias exitosas en las procuradurías. Por ejemplo, está el Estado de México, está Chihuahua, está Durango, Monterrey, Veracruz, donde podemos ver cómo están funcionando la propia Ciudad de México. Simplemente la Fiscalía de Violencia Familiar actualmente recibe alrededor de 90 y 120 denuncias diarias por violencia familiar. Sin embargo, la propia Fiscalía tiene una poca capacidad para poder generar las órdenes de protección. Y esto es solicitar obviamente la audiencia con el juez de control, la ratificación de las mismas, pero tenemos que ver cómo están operando orgánicamente las procuradurías, cuáles son los principales retos que están enfrentando, cuáles aciertos han tenido en los casos de judicialización de las carpetas. Y bueno, había ya un estudio, si yo no mal recuerdo, que manda a realizar el primer procurador de este sexenio que termina, el maestro Murillo Caram, se lo encarga al CIDE y parece que ellos hacen una primera aproximación de cómo tenía que estar diseñada esta procuraduría. Desafortunadamente no lo vimos nosotros desde sociedad civil, no conocimos estos resultados. Y bueno, en esta estructura orgánica me parece a mí que lo que está quedando de lado, de igual manera el tema de las víctimas, tenemos que poner en iguales circunstancias al capital humano, que es lo más importante, y son los y las trabajadoras de la Procuraduría. Yo tengo el honor de haber asistido a la víctima de la recomendación 22-2017 de la PGR. Básicamente lo que sucede es que es una víctima de violaciones porque
se embaraza y a una embarazada la mandan a Ciudad Juárez a descubrir unos cuerpos que estaban enterrados. Y entonces, producto de que mandan al perito, termina perdiendo al bebé. Bueno, casos como estos les podemos platicar prácticamente toda la tarde y noche, y entonces pareciera que la Procuraduría está también generando a las víctimas del delito. Y es justamente donde no estamos poniendo nosotros, y me parece que es una grave carencia de esta iniciativa. ¿Cómo está tratando la Procuraduría a sus trabajadores? Creo que es indispensable el considerar una reforma constitucional al 123, apartado B, fracción 13, que tiene que ver con estas relaciones que existe entre el Estado, el Ministerio Público, el perito y el policía, porque no llegan a ser trabajadores de confianza, no llegan a ser trabajadores al servicio del Estado, y la Constitución nos dice se regirán por sus propias leyes, al mismo nivel que el Servicio Exterior Mexicano, al mismo nivel que el Ejército. Sin embargo, no hay una sola ley en México que garantice derechos para el personal. Y bueno, aquí hay un elemento muy interesante, también entrando en el mismo tema de mujeres embarazadas dentro de la Procuraduría. Hace muy poco tiempo me toca volver a representar a otra víctima en las mismas áreas de la Procuraduría, porque se embaraza, le dan la licencia médica e inmediatamente, a partir de que tome el primer mes, termina el contrato y no le renuevan el contrato. Y este tipo de circunstancias me parece que no los vemos ni siquiera en el servicio, en la empresa privada. Si son violaciones que pareciera que ya se habían superado, pero las tenemos muy vigentes dentro de la Procuraduría. Entonces estamos viendo cómo las condiciones de trabajo están generando más víctimas dentro de la propia institución, y al final del día la preocupación es que son los encargados de procurar justicia. Hoy en día tenemos también un caso gravísimo de un funcionario público hostigando y acosando sexualmente a trabajadoras en áreas fundamentales como son las áreas periciales. Y entonces quienes están a cargo de hacer los dictámenes periciales, antes de comenzar a hacer el dictamen pericial, se tienen que enfrentar al hostigamiento y al acoso sexual de los superiores jerárquicos. Dentro de la trata de personas está el delito de explotación laboral, y trae uno dentro de los elementos del tipo penal, habla sobre condiciones dignas del trabajo. A mí me gustaría, ¿verdad?, conocer si los funcionarios y las funcionarias públicas de la Procuraduría podrían hablar que tienen un trabajo digno. Si son áreas que, si nosotros solicitamos acceso a la información, cuáles fueron los últimos funcionarios públicos que recibieron una indemnización, por ejemplo, podríamos revisar y vamos a ver que ningún ministerio público se va de la Procuraduría indemnizado. Prácticamente firman la renuncia, se van sin ningún derecho laboral. Y entonces, cuando hablamos de temas de corrupción dentro de dentro de la nueva fiscalía, que podríamos decir que se está blindando esta fiscalía, pues uno de los mayores retos tendría que ser garantizarles condiciones dignas al personal. Podemos llegar a las fiscalías y los invitaría a ver cómo en ocasiones en los estados el propio Ministerio Público tiene que ir forrando las sillas con la cinta canela, con los folders que tiene, las condiciones en las cuales se reciben a las víctimas, por ejemplo, en materia de delitos como la trata, el secuestro, esclavitud. Vemos que las condiciones donde se recibe a la víctima son muy precarias, pero también para el personal que está trabajando, ¿no? Creo que tenemos que trabajar dentro de esta ley orgánica para dignificar la figura del Ministerio Público. Justamente el artículo 57 de esta iniciativa nos habla del servicio profesional de carrera y habla de una serie de derechos que se ven más bien para un tema de ascenso, que en vía de los hechos no está operando, pero no está reconociendo derechos al personal. Es decir, tenemos que definir qué derechos laborales mínimos puede tener un trabajador
cuando forma parte de las instituciones de seguridad pública. Yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos una investigación sobre el número de abortos y discriminación hacia las mujeres dentro de las instituciones de seguridad pública, las cifras serían alarmantes. No compagina la figura de la policía, el Ministerio Público o la perito con el de ser mamá. Es decir, son desafortunadamente víctimas del delito. Promovimos esta recomendación 22-2017, pero poco ha hecho desafortunadamente la PGR, y tenemos que seguir nosotros desde la sociedad civil atendiendo a las víctimas del delito, que son las y los trabajadores de la propia institución. Me gustaría también abordar, aprovechando esta apertura que nos han dado, en señalar que considero que debe de existir también en otra parte que tendría que ver la atención a las víctimas y la persecución penal. Impulsaríamos nosotros, creo, una Oficina Nacional de Reparación del Daño. Yo tuve la oportunidad de colaborar aquí en la Cámara de Diputados hace 4 legislaturas con un informe que se realizó sobre sentencias de delitos cometidos en contra de mujeres, y el común denominador que teníamos era la violación a sus derechos humanos, que no estaban, digamos, visibilizados dentro del procedimiento. Pero la segunda característica que tenían todos los procedimientos es que nadie sabe cuánto dinero se le tiene que pagar a la víctima después de que es víctima del delito. Entonces, pareciera que hay que aventar monedas, hacer apuestas, para saber cuánto es lo que hay que cubrir de daño para reintegrar y reinsertar a una víctima a nuestra sociedad. En los casos de secuestro no es solamente lo que se pagó del rescate, en los casos de trata de personas no abarca exclusivamente el hecho de un salario mínimo por los últimos años. Es decir, cuando hablamos de la Ley General de Víctimas y esta reparación integral que recoge el Código Nacional, tiene que abarcar una serie de elementos que alguien tiene que determinar, y el Ministerio Público, no conozco ninguna acusación del Ministerio Público que nos hable de reparaciones integrales. Es decir, si la víctima pide una cantidad, la contraparte la acepta, se llega a una negociación y eso es lo que se paga, pero no tenemos metodología científica para saber en cuánto se debe ser tasado el delito. Y yo propondría la creación desde la parte orgánica de una oficina que integre actuarios, que integre matemáticos, que integre contadores, que integre trabajadores sociales, que integre psicólogos, que integre abogados y cuantas disciplinas sean necesarias para que podamos empezar a unificar criterios y saber una víctima de violación qué cantidad de dinero se le tiene que dar para lograr la reinserción social de la víctima. No podemos tener dictámenes que nos digan después de una violación 36 semanas por 600 pesos de cada una de las semanas, porque es la tasa media en la Ciudad de México, y entonces vienen recibiendo más o menos 12,000 a 15,000 pesos. Me parece que un apartado que se tiene que trabajar de manera integral tendría que ser la reparación del daño a las víctimas, máxime que es uno de los objetivos del sistema de justicia penal establecido en nuestro artículo 20 constitucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Pasamos ahora a la segunda participación de esta ronda y le vamos a dar la palabra a Patricia González López. Ella es abogada por la Universidad Intercontinental, es activista social mexicana por los derechos de la mujer y defensora de los derechos humanos de las niñas, niños, jóvenes y mujeres que han sido víctimas del delito de trata. Ella es superviviente de explotación sexual y hoy su testimonio ha sido escuchado por todo el país. Es colaboradora de varias organizaciones como la Fundación Camino a Casa, Comisión Unidos contra la Trata y en Sin Trata Asociación Civil. Tiene 10 minutos para su participación. Bienvenida. Muchas gracias, diputada. Pues buenas tardes a todos, diputadas y diputados. Pues en nombre de nuestra presidenta de Comisión Unidos contra la Trata, Rosy Orozco, pues ella no pudo asistir, pero estoy representándola justamente para poder tocar ese tema que creo que es un tema importante y es un tema que debe abordarse de una manera
pues especial, ¿no? Celebramos que propongan un plan de procuración en donde estén incluidos los delitos que más agravio ocasionan en nuestra sociedad. Sin embargo, consideramos indispensable que desde la Fiscalía especializada en el caso de trata de personas se materialice la ley de trata de personas que actualmente está vigente. Tenemos que garantizar que desde una Fiscalía especializada podamos contar con un personal altamente profesional y calificado. Esto se ha tocado mucho, que decían que pues de qué ha servido como las fiscalías si realmente el personal es el que no hace pues su labor como es, ¿no? Y pasa que pues a veces el personal no tiene conciencia o no tiene el conocimiento suficiente para poder o saber cómo tratar a una víctima, ¿no? Hace 10 años justamente me tocó vivir de manera pues personal todo eso, ¿no? Que el Ministerio Público de verdad no tenía idea de qué era la trata de personas, digo, y no sabía cómo hacer el trato hacia mí, que en ese momento ni siquiera sabía que estaba yo siendo pues víctima de ese terrible delito, ¿no? Entonces, creo que es importante que el personal realmente esté capacitado, pero sobre todo que tenga un trato pues humano hacia las niñas y niños, ¿no? Porque creo que el hecho de estar viviendo y aparte todavía tratar de poder demostrar y poder concientizar al Ministerio Público de lo que estás viviendo, creo que es algo terrible, ¿no? Desafortunadamente, en la mayoría de los estados y también en la Federación hay una rotación del Ministerio Público que no hace que se especialicen en los delitos que investigan, ¿no? Y también por eso pasa lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el personal realmente pues no sabe cómo llevar esta situación. Por ello es importante no solo hablar de la especialización de una fiscalía, sino también hablar la especialización del personal. Es muy interesante cómo esta iniciativa está proponiendo que se brinden servicios diferenciados y especializados, ya que todas las víctimas pues obviamente son distintas y el trato por ende va a ser muy, muy diferente de cómo tratar a una víctima de violencia familiar a cómo tratar a una víctima de trata de personas. Son pues dos temas muy, muy, muy complicados. La trata de personas es un delito complejo que requiere pues una investigación y una atención muy, muy específica. La ley de la Fiscalía no tiene especificadas las áreas especiales, las cuales va a investigar, ni sus facultades. También otro tema que se debe de tocar es la designación de las leyes. ¿Esto qué quiere decir? Que las facultades de las unidades contra la trata no estén enunciadas podría ser utilizada por las personas procesadas para argumentar que se han violado alguno de sus derechos, ¿no? Además, la ley no es clara de cómo van a ser las unidades especializadas en la investigación de los policías en materia de trata de personas. Debemos recordar que las mujeres, niños y niñas son quienes están viviendo pues esta situación de vulnerabilidad. Entonces debemos ser conscientes pues realmente lo que implica saber diferenciar entre la trata, que puede ser en materia sexual, puede ser en materia laboral, puede ser en matrimonios serviles, tráfico de órganos, que también es un tema que se está llevando de una manera tan cruel en el país, pero que realmente no se está tocando, que no se está realmente haciendo un trabajo para poder hacer algo por este flagelo que destruye vidas. No todas las formas de explotación o violación pueden ser tratados de la misma manera. Y algo que tenemos, bueno, que la presidenta Rocío Orozco y que toda la comisión tenemos que agradecer es que pues ese tema debe ser plenamente tocado como un tema especial, de que son seres humanos, vidas humanas las que se están destruyendo.
tenemos que ver por nuestros niños, ¿no? Entonces, pues agradecer al presidente electo que él dijo que primero eran los pobres, ¿no? Y qué mayor pobreza que vivir en esclavitud. Entonces, trabajar en la situación de la gente que es vulnerable en los pueblos, donde las niñas son realmente, desaparecen cada día y con mayor frecuencia. Entonces, trabajar por esas personas que realmente necesitan esta ayuda. Gracias. Muchas gracias a Patricia González López por su participación. Pasaríamos ahora a la participación de nuestro siguiente invitado ciudadano, Tomás Larios Palacios, propuesto por la Universidad en Estudios de Posgrado y en Derecho y la Universidad Policial. Tomás de Jesús Larios Palacios cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad del Valle de México, con una especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Estado de Morelos, tiene otra de Derecho Penal en el INACIPE y Sistema Acusatorio en la Universidad Jurídica y Forense del Sureste, entre otros posgrados, entre otros estudios de especialización en distintas universidades de México y de los Estados Unidos. También se ha desempeñado como subdirector jurídico en el Instituto Nacional de Migración, en el Ministerio Público Federal como director de Asuntos Internacionales y director de Asistencia Jurídica Internacional, coordinador de traslado internacional de sentenciados en la Procuraduría General de la República, secretario proyectista en el Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México, director jurídico de la Policía Federal Preventiva, coordinador de asesores del subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, director de Traslado Nacional de Sentenciados. Actualmente es abogado postulante en la atención de asuntos de materia penal en el sistema tradicional y en el sistema acusatorio. También fue instructor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de investigación de delitos de operaciones con recursos de precedencia ilícita y en diversas universidades. También ha sido miembro del grupo de expertos de lavado de dinero de la Organización de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos, miembro de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas en Viena, en diversas anualidades. Ha impartido conferencias en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ante el Congreso de Colombia, y ha recibido reconocimientos por parte del Departamento del Tesoro y de la Embajada de Estados Unidos. Actualmente, como señalé anteriormente, se desempeña como docente y como abogado litigante. Le damos la bienvenida y tiene 10 minutos para hacer sus manifestaciones. Gracias, legisladora. Muy buenas tardes, señores. Hoy estoy por aquí compartiendo esta tarde porque, como ustedes ya oyeron, mi currículo es largo, quiere decir que ya estoy cercano a la tercera edad. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual vengo a compartir hoy con ustedes? Veo un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Senadores y que entiendo que tiene que ser analizado por la Cámara de Diputados. Y para poder contextualizar el problema que se está presentando, qué lástima que ya se fue el señor de la barra de abogados, para poder contextualizar, creo que es muy importante entender el alcance de una reforma legal. Los que hayan estudiado Derecho, de las primeras clases que tiene uno en una carrera de Derecho, es la definición de norma jurídica. Y a uno le dicen, la norma jurídica se compone de un supuesto normativo y una consecuencia de derecho. Pero ¿cuál es el problema de una consecuencia de derecho? Que hay consecuencias que son previsibles y otras que no son previsibles. Cuando se reforma una ley, uno tiene pensado que va a servir para algo, pero no se imagina uno todas las consecuencias positivas y negativas que tiene una reforma legal. En 1994, distinguidos juristas del derecho penal en México, como el doctor Moisés Moreno y otros distinguidos penalistas en México,
impulsaron una reforma penal hacia el finalismo y todo el mundo pensaba que era la panacea del derecho penal, íbamos a poder resolver el problema del derecho penal. ¿Qué sucedió con el finalismo? Los MPs no lo pudieron acreditar, el Estado tuvo que dar marcha atrás, porque la propuesta la hicieron expertos, pero aún expertos fallan. Veo ahora una ley y la veo quizás con un enfoque de un criminalista. Veo que es una ley donde ha habido mucho jaloneo para poder insertar ideas que están mezcladas de una forma desarticulada, y como jurista y como ciudadano me preocupa que esa ley salga adelante. No vengo a hablar aquí sobre qué se debería de reformar en la Constitución, porque creo que no es el momento procesal oportuno en este proceso legislativo. Lo que se tiene que analizar ahorita es cuál es la mejor versión de ley orgánica de la Fiscalía General de la República para que la nueva administración del presidente electo pueda darle resultados a ustedes y a todas las personas que son víctimas del delito, como la señorita que está aquí. Cuando una ley no sirve, los resultados pueden ser previsibles. Quiero señalar algunos datos porque a mí me habían dicho que iba a contar con 3 minutos y entonces hice un resumen muy corto de cuáles son las principales preocupaciones que tengo de esta ley, pero quiero poner a disposición de los distinguidos legisladores una versión de lo que salió de la Cámara de Senadores con subrayado en amarillo de lo que creo que es preocupante, un subrayado en amarillo con itálicas con lo que creo que se tiene que analizar y proponer como una sustitución, un subrayado en rojo con algo que debe de ser definitivamente eliminado y en itálicas en rojo una opción que tiene que darse para evitar que la ley no permita a la Fiscalía funcionar. Esta ley, por eso solamente les diré algunas directrices, el fondo lo pondremos a su disposición para que lo analicen, y en la universidad estaremos en la mayor disposición posible para poder ampliar sus dudas, ¿sí? Una de las cosas que estamos viendo en esta ley es que estamos cayendo en un ciclo que antes de que llegaran los españoles a América, era el fuego nuevo. El fuego nuevo era un proceso de destrucción y construcción cada 52 años. Hoy el fuego nuevo legislativo y gubernamental se da cada 6 años. Destruimos las instituciones jurídicas y las volvemos a pretender construir. ¿Cuál es el problema? La ley orgánica de la Procuraduría General de la República, que todavía está vigente, es una ley que yo la asimilo a un carrito con 3 ruedas que no podía andar. ¿Por qué? Porque fue muy intervenida, por no decir otro término, de una forma absurda. Imagínense, la ley orgánica habla de arrestos, pero hubo un procurador que fue un militar. Entonces, las ideas se van trastocando en la institución. Hoy en día tenemos una ley que yo la veo con 2 ruedas, una llanta trasera, que es la Fiscalía Anticorrupción, y una llanta, pero en la cajuela, que es una Fiscalía Electoral. Les voy a decir por qué. Llanta trasera, anticorrupción, nuestro mayor problema. Estamos muy convencidos a vivir en un mundo lleno de corrupción, no solo porque lo seamos o porque la veamos, sino porque nos hemos acostumbrado a ese maltrato en la sociedad. Tenemos que romper con eso. La señorita hablaba de que no se le hace caso, de que no hay instituciones que sirvan para atender a las personas que son rescatadas de los tratantes de blancas, de las personas que se dedican al trato. Y yo le puedo decir, no es necesario que haya una fiscalía, se tiene que crear, efectivamente, pero necesitamos un trabajo más especializado. Yo no vengo aquí a buscar reflectores, porque el propósito de estar aquí con ustedes es brindarles el apoyo a nivel de ayudante, a nivel de arrastrar el lápiz para poder sacar una ley.
Independientemente de esto, creo que es necesario generar una nueva ley orgánica independiente de la que están trabajando ahorita. Con esa ley apenas tenemos que buscar un proyecto que le permita empezar a trabajar al fiscal o la fiscal que llegue como titular a esa institución. ¿Y por qué? Porque si ustedes analizan el texto, tómense un fin de semana y analicen el texto de la ley. La máxima preocupación de la fiscal o del fiscal va a ser crear un PPP, un plan de persecución penal. ¿Y qué es eso? Pregúntenle ustedes a cualquier ministerio público y no saben cómo podría hacerse semejante cosa. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sería un plan de negocios en la iniciativa privada, donde yo puedo delinear qué quiero hacer en mi empresa, a la Fiscalía General de la República hay una serie de obligaciones que devienen de la ley, del artículo 73 constitucional. El artículo 73 establece qué es federal. Todo lo que no está ahí no es federal. Escucho que hablan de delitos en contra de las mujeres, en contra de los menores, en contra de… Y el problema que yo me veo, en el que yo veo a los fiscales futuros, es que eso no es federal. Creo que no podemos quedarnos con decir, no es federal, la señorita que se vaya a su casa. No, tenemos que entrar a analizar fórmulas para poder perseguir a los delincuentes que hacen trata, pero también hay otros delitos que tienen una mayor incidencia en el país, como es la incidencia delictiva en cuestiones de delincuencia organizada y delitos contra la salud. La base del PPP es la estadística. ¿Cómo puedo establecer cuáles áreas tengo que crear si no conozco la estadística? Por otra parte, ¿cómo podemos saber cuáles son las áreas que tiene que crear el futuro fiscal si no conocemos el personal que tenemos? Hoy veo que ya se ha superado un poco eso de que se iba a correr a todo el personal de la PGR, ya no lo veo, y qué bueno, ¿sí? Pero sigue habiendo un problema de recursos humanos, de recursos financieros y de recursos materiales. La sola ley no es suficiente para que pueda arrancar la institución. Si ustedes analizan eso y consultan a sus expertos en derecho administrativo, podrán darse cuenta que el fiscal el primer día va a andar como loco con todos sus colaboradores, buscando extender los nombramientos para que puedan los ministerios públicos ir a una audiencia, rendir un informe justificado. Es una problemática grave la que está pasando y la que va a pasar los primeros días. Por esa razón es que, les reitero, estamos en la mejor disposición de ayudarles, porque creo que no tienen tiempo. El gobierno está a punto de arrancar y el gobierno no tiene ley. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Y pasaríamos ahora a la intervención de Daniel Balboa Verduzco, ciudadano independiente. Actualmente se desempeña como consultor jurídico en ejercicio de su profesión. Concluyó sus estudios de maestría en Derecho Penal por la Universidad Latina, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Concursó a nivel nacional por el premio José Vicente Aguinaco Alemán en el año 2004, organizado por la Suprema Corte de Justicia. Fue integrante de la elaboración del grupo de trabajo que elaboró el anteproyecto del Programa Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2008-2012 de la Secretaría de Gobernación. Tiene una intervención hasta por 10 minutos. Bienvenido. Gracias, diputada. Diputados, diputadas, buenas tardes, con vuestra venia, diputada presidenta. Mi participación se centra directamente a hacer un análisis referente al marco que se está estudiando, que sería la minuta de proyecto de decreto por el que se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Para empezar, diré que el capítulo primero debe ser modificado y que debe decir ámbito de aplicación y objeto de la ley, en lugar de marco de operación. En ese mismo tenor,
el objeto de la ley debe tener el fundamento legal del artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la ley es de orden público y de interés social. Debe contemplar que debe tener una autonomía presupuestal, técnica de gestión para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto. Referente al artículo 2, se debe de recorrer para crear un artículo que se denomine un antecedente, que sería un glosario, que debe entenderse lo siguiente: Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, qué es la Constitución, qué es el fiscal general, qué es la Fiscalía General, qué es ley, qué es reglamento, un glosario, que yo no lo veo en esta ley. Con respecto al artículo 3º, los principios rectores, yo consideraría eliminar todo lo que dice ese artículo para simplemente ser acotado por lo que establece la propia Constitución. Referente al artículo 4º, que es la competencia, se debe de agregar en el párrafo 3º, dice víctimas, también debe de ponerse la palabra ofendidos. De igual manera, se debe de establecer qué es lo que significa los servidores públicos, qué entienden por eficacia, honradez, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género. Con respecto al capítulo 2, que decía aquí el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, dice plan de persecución penal. Si estamos hablando que es una ley orgánica, que la propia Fiscalía va a ser a nivel nacional, debe decir Plan Nacional de Persecución Penal. En el artículo 6 hay repeticiones de la palabra prioridades nacionales, asimismo cambiar la cuestión de miembros del Senado por integrantes, para evitar cualquier tema sexista dentro de la propia ley. Artículo 8, referente a la solicitud de colaboración, en el párrafo 2, agregar lo que tiene que ver con alcaldías. Asimismo, agregar el artículo 119, manejan el artículo 21, 102, faltaría el 119 constitucional. Referente a la estructura de la Fiscalía General, nos hace mención de cómo va a ser la estructura. Sin embargo, como decía el compañero, en vez de poner Fiscalía Especializada de delitos electorales, se sobreentiende que es especializada. ¿Para qué la dejamos con especializada? Simplemente poner Fiscalía Electoral, Fiscalía de Anticorrupción y eliminar lo que sería combate a la corrupción. Se sobreentiende. Yo lo que propondría, de igual manera, crear una Fiscalía de Seguridad y Justicia, que combata directamente a la delincuencia organizada y no darle ese nombre que siempre se le ha dado a todo, Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. O sea, darle ese título es combatirla, y para eso sería crear la Fiscalía de Seguridad y Justicia. Igualmente, crear una Fiscalía de Control Judicial. En ese mismo tenor, unidades administrativas. Dentro de la propia ley manejan que va a haber unidades fiscales. ¿Por qué no los dejamos unidades administrativas? Para evitar tanto confusión. De igual manera, lo que tiene que ver con la Fiscalía en materia de derechos humanos, es Fiscalía de Derechos Humanos. Y lo que tiene que ver con la Fiscalía de Asuntos Internos, debería ser Asuntos Internacionales. Ahora, dentro de la Fiscalía ya nos manejan cómo se va a estructurar la Fiscalía de Derechos Humanos, que va a estar una protección de derechos humanos de las mujeres, niños y adolescentes, otra de trata de personas, otra de desaparición forzada y desaparición cometidos por particulares, periodistas y personas defensores de derechos humanos, migrantes e investigación de tortura. En ese mismo tenor, no hacen mención dentro de la estructura qué va a ser el INACIPE, omiten lo que es el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Eso lo vemos hasta en los artículos transitorios, que va a seguir siendo igual, pero si es parte de la estructura, debe estar ahí de manera implícita. Sobre el nombramiento del fiscal, nos hace una serie de análisis. Yo sería conveniente establecer que serían los mismos requisitos para ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Y bueno, establecer, digamos, que dice que el encargo va a ser de 9 años. Por causas graves, en el artículo 18 nos maneja las causas graves de remoción del fiscal. Yo sugiero que en vez de que sea el propio presidente de la República, sea el Senado de la República, si es el que lo está eligiendo, sea él mismo el que lo remueva. Artículo 19. La fracción sexta nos habla del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo considero que sería conveniente, ahorita que se está creando esta propuesta de la ley orgánica, que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública forme parte de la propia Fiscalía General de la República para fortalecer las áreas de seguridad, ya que dentro de lo que fue la seguridad pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón y lo que fue la seguridad pública dentro de la Secretaría de Gobernación en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no funcionó. Yo considero que se debería dar la pauta directamente que sea dentro de la Fiscalía. Para eso se tendría que hacer una modificación a la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional. Dice presidir la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ahí donde considero que sería pertinente que la propia Fiscalía, que hago mención de Seguridad y Justicia, esté al frente de esta Conferencia Nacional del propio sistema. En el artículo, en la misma fracción 18, dice plan de persecución, dice política de persecución penal, cuando debería ser plan de persecución penal. Hay que estar analizando cada una de las palabras para que vengan al mismo significado, porque cambian el contexto. En el artículo 20, con respecto a la coordinación general, eliminar las palabras nacionales. En la fracción quinta nos habla de un sistema de información legislativo que va a comprender lo que sería la jurisprudencia doctrinal, y yo digo, sería un sistema de compilación. Ellos no hacen las leyes, ellos nada más recopilan la información. En el artículo 22, la designación y remoción de los titulares. Si estamos hablando que va a tener autonomía, ¿por qué se deja al libre albedrío que va de cierta manera que no tenga ese tipo de coacción? Si el fiscal general quiere poner a sus fiscales, a sus subalternos, que sea la propia elección de él, y simplemente cuando no cumplan los requisitos que marca la ley para ser fiscal general, simplemente no pueden ocupar dicho encargo. Y evitar eso de que se puede coaccionar la libertad del propio fiscal general, gozando de cierta manera de autonomía técnica y de gestión. Nos habla también la ley sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 5, referente a violaciones a derechos humanos. Deben de también contemplar la Ley Federal de Transparencia, porque también es responsable, tiene coparticipación dentro de este ordenamiento en materia de transparencia y acceso a la información pública. En los artículos transitorios nos habla que será el fiscal, va a tener la posibilidad de nombrar a la gente y va a tener, después de su nombramiento, va a ser 30 días después, donde van a hacer la convocatoria del Senado de la República para elegir al Consejo Ciudadano. Este Consejo Ciudadano, si estamos hablando de que se verán 30 días y luego dice que la convocatoria va a ser 15 días para que la gente conozca quiénes van a participar en este Consejo Ciudadano, entonces prácticamente se acorta el término de la elección de estos integrantes del Consejo. Y ya por último, para cerrar mi participación, dice también que dentro de un año el fiscal general va a poner a consulta pública referente al marco constitucional y al marco institucional del propio ordenamiento de la Fiscalía General. Prácticamente eso no puede ser, porque quienes hacen las leyes son ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por mi parte sería cuanto. Es todo, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias por su participación. Con esto cerramos las intervenciones de esta ronda y pasamos a la participación de las y los legisladores que forman parte de esta comisión. Le voy a dar la palabra a la diputada Verónica Juárez del Partido de la Revolución Democrática para que formule sus observaciones.
Sí, igual que en otras intervenciones, agradecer a quienes el día de hoy nos han expresado su punto de vista y que nos han exteriorizado también las distintas propuestas. Ahora quien me antecedió hace unos segundos en el uso de la voz da cuenta pues de con qué rigor ha estudiado el dictamen, lo cual sin lugar a dudas que nos ayuda mucho. Y nada más establecer algo que sin lugar a dudas esta comisión tendrá que comentar, discutir y reflexionar. Hay evidentemente una postura de quienes están a favor de lo que tiene que ver con las fiscalías especializadas y hay otra postura de que no es necesario porque en la de derechos humanos se podría ver de manera muy transversal. Eso me parece que nos va a ayudar mucho en el debate con las posiciones que aquí hemos escuchado. Yo al menos, y con esto concluyo mi intervención, soy de las que pienso que la especialización es importante y que valdría la pena, no sé si tuviéramos tiempo en la comisión, de que pudiéramos citar a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, que tenía mucho que ver con la Comisión de FEBINTRA, para ver cuál es el informe que nos da y que a partir de eso también podamos tener información oficial de qué es lo que ha ocurrido en esta fiscalía y cuál ha sido las responsabilidades que cada quien ha tenido. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le doy la palabra al diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Yo haría mía una observación que hace llegar el colectivo Fiscalía que Sirva y manifestaría el interés de que pudiéramos escuchar también a los expertos en materia de servicios periciales y ciencias forenses. En el artículo 14 se propone que se cree un instituto con un consejo compuesto por fiscales y cuyo jefe es el fiscal general. En las sesiones del consejo el titular solo va a poder participar con voz pero sin voto. Es decir, esto no podría dejar más sometidos a los servicios periciales, pero además los servicios periciales, pues el consejo no puede estar integrado por consejeros abogados y que sean fiscales, sino por científicos y además estos fiscales estarían sujetos a recibir las órdenes del fiscal general, ¿no? Entonces, esto nos parece grave. La propuesta de Fiscalía que Sirva es que sacar de la dirección de métodos a este instituto, a los servicios periciales y dejar al instituto dependiendo sí del fiscal, pero con un consejo técnico que sea independiente y que sea integrado por científicos y científicas reconocidas, ¿no? Que sea nombrado por el fiscal el consejo, pero bajo sugerencia del Ministerio Público, cuidando el proceso de selección para su designación. Me parece importante la observación del colectivo, plantea una redacción final de este tema y bueno, lo hacemos nuestro y lo ponemos aquí en la mesa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le doy la palabra a la diputada Mariana Rodríguez para que formule su participación. Gracias, presidenta. Muy brevemente, agradecer la participación de todos los que han intervenido en esta ronda y dejar patente el reconocimiento que hace el Partido Revolucionario Institucional a la participación que ha tenido la sociedad civil con propuestas muy claras y muy puntuales, en donde se ve, como bien dice la diputada Juárez, que se ha estado estudiando, que se ha estado analizando, y esto a mí me alienta mucho de pensar en este primer ejercicio que estamos realizando, Comisión de Parlamento Abierto. Me alienta mucho de ver la participación y el interés que tiene la ciudadanía en participar, en crear estos mecanismos. Entonces yo celebro también la apertura por parte de la comisión y estoy segura que encontraremos la mejor manera de incorporar las opiniones que consideremos después del debate, que sean las pertinentes, las que sean más aptas y oportunas para poder tener esta fiscalía que mejor le sirva a nuestro país, y también considerando que en la misma minuta se está mandatando a las procuradurías locales a que se replique este modelo. Entonces, no es únicamente la responsabilidad que tenemos de la Fiscalía General, sino que de aquí se desprenderán fiscalías para las entidades federativas. Muchas gracias, presidenta. Gracias.
Le doy la palabra a la diputada María del Rosario Guzmán, del Partido Acción Nacional. Sí, muy buenas tardes a todos, a los compañeros de la comisión, a los representantes de las diversas asociaciones civiles. Estas opiniones, como ya lo habían expresado las dos diputadas, nos están enriqueciendo mucho, nos están también acercando a la sociedad, nos están permitiendo conocer diferentes puntos de vista de juristas, de abogados con mucha experiencia, pero también de personas que han sufrido cierto tipo de delitos y que quizá nos dan una perspectiva diferente para la solución de estos o para tener menos impunidad en este país. Todos sabemos que la Procuración de Justicia desde hace varios años padece en nuestro país una crisis de confianza en su operación y en sus resultados. En este momento nosotros como comisión tenemos una gran responsabilidad. Desgraciadamente una persona que sufre un delito pues tiene también miedo al policía del Ministerio Público. Eso inhibe el hecho de que la denuncia se pueda hacer con total libertad. En eso también tendríamos nosotros que trabajar, creo, y este hecho de que las personas tengan este temor, pues les produce un agravio mayor, ¿sí?, al momento de que ellos acuden a denunciar. Esto está facilitando, lógicamente, la impunidad en nuestra sociedad, pero pues nosotros aquí tendríamos que analizar desde lo básico, tenemos que promover con acciones firmes la cultura de la denuncia y el acompañamiento ciudadano en todas las etapas de la investigación. Esto no lo estoy viendo en la minuta, no lo estoy apreciando, la cultura de la denuncia. Es nada más por mencionar una parte. No podemos dejar exigir que tenemos que tener una fiscalía que sirva de manera autónoma y pues es urgente e improrrogable reformar el artículo 102 constitucional, pues ya que sin ello ya de nada servirían todos estos foros y los esfuerzos que como comisión estemos realizando. Es mi intervención. Gracias, diputada. Finalmente, por parte del partido de Morena, le doy la palabra a la diputada Lorena Villavicencio. Muchas gracias, presidenta. Primero, sí me gustaría hacer un comentario que es de carácter interno y lamento mucho porque tenemos invitados y ya haré la referencia a lo que han estado expresando, pero sí decirle que el hecho de que el reglamento interior establezca una forma de organización interna donde existen secretarios y la propia presidencia para organizar los trabajos de la comisión, eso no hace nugatorio el derecho de todos los diputados tenemos de participar. Incluso se le dio el uso de la palabra a la diputada Dolores Padierna en un inicio. Yo soy integrante de esta Comisión de Justicia y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo y valorar la proporcionalidad en la representación, en lo que representamos cada uno de los partidos. Porque digo, y lo digo de una vez, porque francamente estuvimos escuchando la participación prácticamente de las mismas personas en diversos partidos y nosotros que por ser más numeroso el grupo parlamentario tenemos menos posibilidades de participación, lo cual me parece que no es correcto. Y lo quiero dejar asentado, sé que no es el momento indicado, pero así estoy acostumbrada a decir exactamente en su momento lo que yo considero. Segundo, me parece que este ejercicio ha sido un ejercicio muy importante de Parlamento Abierto y decirles de paso que yo soy la responsable de Parlamento Abierto de Morena y estoy totalmente de acuerdo en hacer este tipo de ejercicios para romper las barreras
entre la sociedad civil y los representantes de los ciudadanos, que somos los diputados, que este tipo de ejercicios debemos de hacerlo de manera permanente, porque además no somos especialistas en todos los temas, y hay que decirlo con humildad, y hay grupos, hay personas que están especializadas en diferentes temas, que pueden hacer una gran aportación a los trabajos legislativos que estamos realizando. Y he escuchado con muchísima atención todo lo que aquí se ha comentado, y sobre ello diría lo siguiente. Primero, yo no creo que el hecho de que no haya una modificación al artículo 102 constitucional eche bajo tierra todo el esfuerzo que estamos haciendo sobre la discusión de la ley orgánica. Y me llama mucho la atención, y quiero ser muy respetuosa en mi comentario, pero ser muy directa, que este tipo de afirmaciones no se hizo en su momento cuando justamente se estaba discutiendo por parte de la sociedad civil todo el Sistema Nacional Anticorrupción, donde específicamente hubo partidos que aprobaron, incluyendo el Partido Acción Nacional, aprobaron el artículo 102 en sus términos. Entonces, ahora ponerlo como un hecho que si no se da en este momento, cualquier esfuerzo que hagamos en la discusión de esta ley orgánica es inútil, me parece que no es correcto y no es ni siquiera honrado, porque hubo un momento oportuno donde se discutió este tema y hubo posiciones totalmente distintas. También no me parece correcto que estemos especulando de que si va a ser o no autónomo el procurador en razón de que va a remover el próximo presidente. Están haciendo ya una especulación de lo que puede ocurrir, ¿sí? Y todavía no iniciamos ni siquiera este proceso y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué somos tan dramáticos y tan especulativos? Nos estamos anticipando a un hecho que no ha ocurrido y me parece que hay un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento importante. Ya voy a terminar, nada más permítame un momentito, porque quiero hablar específicamente de lo que aquí se dijo. Entonces, sí pediría que no especulemos en este tipo de cuestiones. Segundo, decir que somos un poder autónomo, que tenemos nuestras propias determinaciones, y como Cámara Revisora, así como lo hizo el Senado de la República con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vamos a revisar el proyecto y, en su caso, si así lo valoramos todos, hacer las modificaciones correspondientes, donde quede perfectamente claro cuáles son las atribuciones del titular, de las fiscalías, y en su caso ver la posibilidad de incorporar el tema de las unidades que aquí de las que se han hecho mención, de manera tal que blindemos cualquier tipo de impugnación, como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior. Entonces vamos a blindar, vamos a revisar a fondo, tenemos esa competencia. Y además porque sabemos que los órganos de procuración y administración de justicia y los tecnicismos sobre el debido proceso, las facultades y las atribuciones de las autoridades ministeriales y jueces son muy estrictas. Entonces, digo esto porque vamos a ser sumamente cuidadosos y por eso valoramos mucho todas pues todos los comentarios que aquí se han hecho, y estamos con la actitud de recibir cada una de las propuestas que nos han hecho mención. Estamos muy abiertos a eso y vamos a discutir a fondo este tema para que quede lo mejor posible una ley orgánica que es muy importante, ¿sí? Y que esté esperando la ciudadanía, y que desgraciadamente a la fecha seguimos teniendo un encargado de despacho y no podemos aplicar una serie de delitos que ya están establecidos justamente por la ausencia de este titular. Entonces, con eso me quedo y agradezco que me hayan permitido el uso de la palabra y que me hayan permitido ejercer mi derecho de intervenir como diputada federal. Gracias, diputada. Y también decirle que de parte de nosotros no hay ninguna restricción a la participación de los señores diputados. Simplemente atendimos un acuerdo que entre nosotros, los integrantes de la mesa directiva, como parte de nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones, que es justamente darle un formato a la reunión, y ese formato se ha hecho respetando a cada bancada y a cada una de las bancadas se le ha pedido que nos den el nombre de la persona que va a participar en la ronda. Y con mucho gusto, lo discutiremos en su momento si ese formato debe cambiar en las subsecuentes reuniones, ya será cuestión de analizarlo. Y le doy la palabra ahora a los integrantes de esta mesa para que hagan una conclusión, para lo cual tienen cada uno de ellos 3
minutos. Permítanme darles el uso de la palabra a Julio César Guillén Bonifaz. Gracias, diputada. Bien, pues insistir en que necesitamos trabajar en un marco jurídico que dé certeza y garantías laborales al personal de la nueva Fiscalía. Creo que valdría mucho la pena en este Parlamento abierto también invitar a los ministerios públicos, a los peritos y a los policías que vengan y relaten si realmente está funcionando los mecanismos que ellos tienen establecidos, sobre todo hablando de delegaciones, por ejemplo. Creo que algo cuando hablamos de estas fiscalías especializadas, pues en el caso de la FEBIMTRA yo creo, y habrán varias personas a favor de esto, es un elefante blanco. En los casos que yo he representado ha sido realmente un trabajo arduo el que el Ministerio Público pueda aceptar la denuncia. Ahora con esta figura del Ministerio Público orientador, que hace una primera precalificación del delito. Y bueno, creo que si al final del día son ellos quienes están funcionando en todas estas áreas, vale la pena ver si ellos consideran que deben haber cambios mucho más amplios en las fiscalías especializadas. Creo que de igual manera aparece en el tema de secuestro. Muchísimas víctimas que tenemos en el país tienen que venir a la Ciudad de México a hacer la denuncia directamente a la CEIDO, a efecto de que se inicie la indagatoria, porque de otro motivo en las delegaciones pareciera que cuando empezamos a especializar empezamos también a tener problemas graves para recibir las denuncias, so pretexto de que ya es un delito especializado. Entonces habría que analizar a profundidad si esta especialización de los delitos nos está abriendo las puertas o en algunas ocasiones está generando mayores obstáculos para las víctimas del delito. Muchas gracias. Muchas gracias a Julio César Guillén Bonifaz. Le doy la palabra a Patricia González López, de Unidos contra la Trata. Gracias, diputada. Pues seré muy breve y únicamente pues quiero abordar nuevamente pues este tema de que el tema de trata obviamente sea tocado en el nuevo diseño orgánico, pues que se realicen adecuaciones necesarias para que la nueva Fiscalía tenga pues capacidad para investigar cada uno de estos tipos de explotación que prevé la ley vigente de trata de personas, y también pues reiterar lo de que exista personal pues altamente profesional sobre todo, y que no sean usuarios pues al consumir trata de personas, al estar comprando a una niña o un niño, y pues que realmente pues hagan un trabajo eficaz, que no se les haga normal a un policía ver que otra persona está comprando a alguien más, ¿no? Y pues únicamente solicitar eso y pues agradecerles por esta oportunidad de participar aquí y agradecerles pues a cada uno de ustedes por el trabajo que están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Le doy la palabra a Tomás Larios Palacios. Sí, muchas gracias. Antes que nada, agradezco que nos hayan recibido y espero poder colaborar con ustedes algunas noches para sacar un buen proyecto. Pero dentro de las cosas importantes que hay que atender es lo siguiente. Hay demasiados artículos transitorios. Las leyes antes tenían 2 artículos transitorios, hoy es un enredo. Creo que hay que simplificarlo, ¿sí? Sí, porque ustedes van a hacer una ley, pero el que la va a tener que aplicar es el Ejecutivo Federal y la fiscal o el fiscal, ¿sí? Y una mala ley va a tener que hacer maroma y teatro para poder implementar un reglamento. Y sin embargo, si ustedes observan la ley, dice que tienen que ser acuerdos generales. Entonces, ni siquiera le van a permitir al fiscal poder ejercer la facultad reglamentaria para poder elaborar un reglamento de la Fiscalía
que le permita trabajar en poco tiempo. Se tiene que trabajar en los nombramientos urgentes el primer día para que puedan operar a partir de que entre en vigor la Fiscalía. Otro hecho, por ahí se habla de un área de responsabilidad de servidores públicos que tiene que atender dentro de esta estructura orgánica. No le corresponde a esta institución tener una institución de esta materia, eso corresponde a la Secretaría de la Función Pública, eso tiene que eliminarse de ahí. Por citar algunos ejemplos. Otro detalle, se habla de que se tiene que trabajar en materia de extradiciones, pero se les olvidó un capítulo que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el relativo a la asistencia jurídica internacional. Otros tratados de cooperación internacional que estamos obligados a cumplir, como es la devolución de propiedad robada al exterior o poder solicitarla al extranjero. Poder solicitar el aseguramiento de cuentas de personas que incurrieron en actos de corrupción y que sus cuentas hoy en día andan en todas partes del mundo, ¿sí? Estamos dejando desvalido al fiscal para poder empezar a trabajar. Hay que darle elementos a esa persona que hoy tiene el apoyo mayoritario de la sociedad para que pueda darle resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la participación de Daniel Balboa Verduzco para que formule también sus conclusiones. Sí, cómo no. Diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la mejor forma de hacer es crear la Conferencia Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, que no existen. Hacer una modificación a la Ley General del Sistema General de Seguridad Pública. Por mi parte sería todo, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto damos por finalizada esta ronda. Agradecemos muchísimo a quienes han participado por parte de la sociedad civil en esta. Seguramente sus aportaciones serán muy valiosas en la toma de decisiones de esta comisión. Vamos a hacer un pequeño ajuste para poder hacer el cambio de participantes de la sexta, que en los hechos es la quinta, pero que era la sexta ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, qué amables.